construir para prevenir la hipertensión a los jóvenes. Pues ya lleva 12 ediciones y 47 años de texto en toda América. Le quiero proponer que por primera vez en México haya subvenciones a proyectos de investigación. Me ayudó a hacer la carta donde me puse la creación del CONACYT. Y así empezó el dinero con el que hice las subvenciones y los centros. Raúl Ondarza Vidaurreta es profesor titular de tiempo completo desde marzo de 1958. Impartió durante 17 años consecutivos la cátedra de bioquímica aproximadamente a más de 1,700 alumnos de medicina. Fue profesor de la División de Posgrado, especialidad en bioquímica de la Facultad de Medicina, UNAM. Fue profesor fundador de la Cátedra de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, UNAM. Ha publicado 43 trabajos científicos en revistas internacionales. Ha presentado más de 123 conferencias nacionales sobre varios temas y 31 conferencias internacionales. Es miembro de la Sociedad Bioquímica de la Gran Bretaña, socio fundador en 1957 y presidente de 1967 al 69 de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, socio fundador 1959 y presidente de 1971 al 72 de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. Es autor, entre diversas obras, de Biología Moderna, El impacto del hombre sobre la Tierra, Ecología, el hombre y su ambiente, entre otras publicaciones que han dado la vuelta al mundo, contribuyendo de manera frecuente y efectiva al quehacer científico. Hola, ¿qué tal mis queridas amigas y amigos de Escenarios Himno Oro? Y contamos con la gran fortuna de tener como invitado al doctor Raúl Ondarza Vidaurreta, fundador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil. Raúl, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí. Bienvenido. ¿Dónde nace Raúl Ondarza y cómo fue su infancia? Caray. En el año 1928, en Tampico, Tamaulipas. Tampico en esa época todavía estaba sin contaminación. Estaba el río Pánuco, el río Tamesí, la laguna del Chairel. Me desarrollé en un ambiente muy sano. Me acuerdo que salía yo a la calle descalzo cuando llovía y echar mis barquitos hechos de papel para divertirme con ellos. También me brincaba a la barda de mi casa y me metía a otras casas enfrente, porque era yo muy sociable. Y entonces me acuerdo ahorita que un día me brinqué una barda y salió la señora que me había yo metido a su casa. ¿Qué andas haciendo? Le dije, no, pues que le recito unos versos de la escuela que me había aprendido. Le caí muy bien y dice, pues pásale. Y ya me atendió en la sala y me dio dulces y todo. Por otro lado, como ya te había yo platicado en otra ocasión, ahora que cumplí el lunes pasado los 90 años, me puse a revisar papeles de hacía mucho y voy encontrando una carta que me envió mi papá cuando cumplí 30 años, o sea, hace 60 años. Y me la escribió desde el Hotel Iturbide en Monterrey. Ahí la tengo, estoy muy orgulloso de ella, porque describe, dice, querido hijo, tengo que recordarte que cuando naciste, a los 2 años ya andabas en el suelo con tus pañales y te encontré con un lápiz y un papel y te pregunté y me contestaste,
en lengua mocha, así decían, que estabas dizque escribiendo una carta, a los 2 años. Después, a los 3 años, como era yo muy inquieto, me salí a la calle a los 3 años con el peligro de ser atropellado o que me robaran, y salió mi papá y mi mamá angustiados, pues ¿dónde estará este niño? Y no me encontraban hasta que llegó una profesora de una escuela cercana y dice, su hijo está aquí en la escuela porque vino y se sentó en el pupitre a querer tomar una lección, a los 3 años. Después, como a los, yo creo que, no sé, no recuerdo bien, pero sí, menos de 10 años, como ya mi papá, no sé por qué, pero me dejaban ya conducirme por mí solo, y fui a la escuela del centro de la ciudad, pero al salir, no sé si fue culpa mía, en la esquina al atravesarla apareció un taxista que dio la vuelta rápidamente y me atropelló, me abrió el cráneo, me tuvieron que llevar a la Cruz Roja, me operaron y después duré 3 meses en el hospital vendado. Me acuerdo que era horrible, cada vez tenía que llegar a que quitaran las vendas que se habían pegado con la sangre, pero en fin, salí adelante de eso. Después ya en 38 vino la expropiación petrolera y mi papá perdió su negocio y nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Ébano, San Luis Potosí, que fue el primer pozo petrolero en México. Y nos fuimos a vivir a las casas que habitaban los ingleses de las compañías extranjeras, y el gerente general era el primo hermano de mi papá, y nos dio una casa pues de primera, pero mi papá un sueldo muy bajo, cosa que yo no captaba. Tenía yo unos 11 o 12 años. La importancia de las lecciones aprendidas. Y un día, en la mesa que comíamos, se me ocurre decirle a mi papá, quiero ir a estudiar a la Universidad Autónoma de México. Y me dice mi papá, no estés fregando. Caray, dice, luego me lo confesó mi papá ya de grande, que nomás vio cómo se me escurrió una lágrima del dolor de que mi papá no hubiera contestado afirmativamente. Pero a los pocos días me dijo, sí, te voy a mandar a México con una tía, hermana mía, porque no tengo cómo pagarte una pensión. Entonces fui al pueblo donde vivíamos, de la parte donde estábamos en las casas estas elegantes, allá íbamos a la escuela en el pueblo, a despedirme de todos mis compañeros. Fíjense que me voy a ir a México a estudiar a la universidad. Pero entonces me dice papá, fíjate que siempre no. Entonces voy y me aparezco en la escuela y dicen, pues ¿qué pasó? No, pues que todavía no. Entonces lo menciono esto porque a la tercera no me despedí y me fui. Y es donde aprendí otra lección. No hay que adelantarse a los hechos hasta que esté seguro. Ya me andaba yo despidiendo 2 veces y nunca me iba. Entonces ya llegué a México, Distrito Federal, con mi tía. A los 13 años me inscribí en la universidad, en la iniciación universitaria, que estaba, no sé, ya no está, en la calle de Ildefonso, cerca del Palacio Nacional. Durante 3 años tenía yo que caminar, que a veces tenía para los pasajes, eran 25 centavos, 3 planillas. Una para ir y otra para venir, y una para echar un volado con el paletero. Durante 3 años estuve en la iniciación, pero aquí voy a recordar algo muy importante. Creo que allí ya tuve varios profesores que eran muy famosos de esa época, de matemáticas, de lógica, español, etc. Y ya que pasé los 3 años, me fui a la preparatoria que está ahí cerca, en la calle de Justo Sierra, donde estuve. La preparatoria en esa época era nada más 2 años. Termino la prepa y entonces me inscribo. Quería yo ser médico, quería yo ser arquitecto, quería yo ser pintor, quería hacer muchas cosas. Pero aquí viene lo interesante. Mi profesor, creo que fue el de prepa, que se llamó Erasmo Castellanos V, si ustedes se meten a buscar, era un personaje, profesor de literatura española. Resulta que coincidimos a veces en el mismo autobús, desde la casa donde vivía mi tía
que estaba en Reforma con Insurgentes, con Bucareli, y ahí estaba el famoso Caballito. Ya después lo cambiaron a estar el Palacio de Minería. Y entonces nos subimos al autobús, mi profesor y yo. Él era bajito y apenas se alcanzaba al pasamanos, y acá traía sus libros y yo también. Y entonces le ocurre decir: oiga, Raúl, qué pena que la naturaleza no nos dotó de una cola prensil como la de algunos monos, porque vendríamos prácticamente colgados del pasamanos y hasta podríamos venir leyendo un libro. Erasmo Castellanos V. Influencia en la elección de la vocación científica. Y este mismo profesor me dijo: mire, Raúl, no escoja usted alguna carrera porque cree que le va a dar dinero, que se va a hacer rico, como si fuera un negocio. Escoja algo que le guste y le va a servir para toda la vida. Pues es lo que hice. Me metí a la carrera de biología en la Facultad de Ciencias y tuve la suerte que el primer año de la carrera, una de las materias fue bioquímica, que fue lo que me llamó la atención y me gustó. Y entonces el profesor, que era Roberto Llamas, que daba la clase de bioquímica, cuando vio mi interés por esta materia, me dijo: oiga, Raúl, ¿por qué no se viene? Y tenía yo 18 años. ¿Por qué no se viene a trabajar conmigo al Instituto de Biología en Chapultepec, que pertenecía a la UNAM? Y él era el director. Y acepté. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba en las tardes en la investigación, y me puso con un profesor de origen catalán, que fue el que fundó la bioquímica en México, pero con otro nombre, que era Química Médica. Y se llamaba Juan Roca Olivé. A los 25 años, el doctor Raúl Ondarza contaba con 7 publicaciones en coautoría con el doctor Juan Roca Olivé. Entonces empezamos a trabajar, pero el pobre hombre tuvo la mala suerte de que un día lleva su coche al servicio para cambiarle aceite, y en esa época se acostumbraban, no había grúas o algo así que levantar el coche, sino que lo tenían que poner en una rampa, y abajo estaba una fosa, y el pobre hombre abrió la puerta y se cayó a la fosa y se rompió el brazo. Entonces ya no pudo manejar y durante 3 meses dejó de ir al laboratorio. Pero el doctor Llamas, que me había invitado a trabajar ahí en el instituto con Roca, un día entra y me pregunta: oiga, Ondarza, ¿y qué hace? Pues nada, pues póngase a hacer algo. Así me obligó. ¿Cómo hacer algo? Pues entonces ya cuando me dan ese reto, que tengo que hacer algo, pues digo, ¿qué haré? Y entonces veo en los libros que había ahí un journal de biochimie canadiense, y yo ya leía francés, porque me habían enseñado en la prepa, un artículo que me encontré sobre la germinación de la haba, Lycia faba. Pero aquí lo interesante era que estos canadienses le extraían las 2 enzimas que funcionan cuando germina la semilla, que son la alfa-milasa y la beta-milasa, para degradar el almidón y que se forme azúcar, y entonces ya la planta pueda crecer mientras forma su clorofila para captar la energía solar. Dije, pues voy a hacer lo mismo, pero con el frijol de México. Pero después, ¿dónde los voy a germinar? Entonces me fui al sótano del edificio y encontré una cámara como invernadero. Pues esta me va a servir para lo que quiero. Y entonces la adapté, fui a comprar las lámparas Spotlight para que simularan la luz del sol, un rióstato para que la lámpara durara como si fuera día y luego noche, un higrómetro para la humedad, y ya me conseguí los crisoles de laboratorio donde ponen las semillas pesadas, y empecé a germinar 1 día, 2 días, 3 días, hasta 14 días. Pero cada vez que le tocaba, se hacía el extracto, extraía yo las 2 enzimas alfa y beta milasa. También tuve que buscar cómo se preparaba el sustrato para las enzimas. Total, saqué cómo
van cambiando las enzimas durante la germinación del frijol, y todo lo apunté en una libreta. A los 3 meses que regresa el doctor Roca, dice, oiga, Ondarza, ¿y qué ha hecho? Pues esto. Entonces ve la libreta, ah, caray, aquí hay un trabajo para publicar. Y entonces se puso a escribir el trabajo, pero cuando me lo entregó puso Juan Roca y Ondarza, Raúl. Y eso no me gustó, porque yo había descubierto el tema y hecho el trabajo, pues no me gustaba que me pusieran en segundo lugar. Entonces fui a decirle al director, oiga, pues ya me voy, porque no me gusta que me pongan en segundo lugar. No, Raúl, mire, el doctor Roca es doctorado en Johns Hopkins, él sabe cómo escribir un trabajo, usted todavía apenas está formando. Sí, usted hizo el trabajo y todo, pero el que lo sabe escribir es el doctor. Todavía fui con mi mamá a decirle, mamá, pues ya me quiero ir, y también me ayudó a decir, no, hijo, ten paciencia. Pues gracias a esa paciencia que tuve y los consejos del doctor Llamas y de mi mamá, me quedé ahí hasta ahorita. He analizado perfectamente cuál es la labor de un investigador científico. No todos cumplen con lo que voy a decir, pero 1, dar clases, o sea, de los docentes. 2, dirigir tesis. 3, hacer investigación. 4, dar conferencias. Y 5, hacer libros. O sea que son muchos aspectos, muchas facetas, y creo que yo he cumplido con todas. Como docente empecé en 1955 en la Facultad de Medicina, antigua escuela de allá del centro. Después ya la convirtieron en Facultad de Medicina. Ahí empecé como profesor ayudante o adjunto del doctor José Laguna, que fue el que me invitó. Ya yo había venido de Escocia, de Europa, y me invitó a ser su ayudante de bioquímica. Y yo les daba los capítulos de ácidos nucleicos, que era lo que yo había aprendido más en Escocia. De tus obras publicadas, los libros, ¿cuál es la más preciada para ti? Bueno, todos los aprecio porque son muy importantes. Por ejemplo, el primero que escribí se llamó Introducción a la Biología Moderna, en el Fondo de Cultura Económica, pero ahí yo soy editor y coautor. O sea, a mí se me ocurrió, como yo era miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, organizar congresos, o bueno, conferencias, donde yo invitaba a otros personajes como Soberón, Massieu, Córdoba, etc. Y entonces después, ya que organizamos estas conferencias en México DF, en Guadalajara y en Monterrey, dije, pero lo voy a hacer ahora un libro. Entonces les dije a los ponentes, envíenme el manuscrito y les voy a pagar 1,000 pesos por cada uno de ustedes. Y entonces, ya que tuve el libro, yo como editor, pero yo también escribí un capítulo, se lo llevé a Orfila, al Siglo XXI Editores, no, Fondo de Cultura Económica, y se publicó y tuvo un buen éxito. Hicieron 3 ediciones de 10,000 ejemplares cada una, o sea, 30,000 se vendieron en toda América. Pero con ese libro entonces ya se me ocurrió, ahora voy a hacer uno, pero yo solo, no como editor, sino como autor. Y entonces me ocurrió el de Biología Moderna. Pues de la pregunta que me haces, posiblemente el que me siento, porque fue un buen éxito, es el de Biología Moderna, que cuando lo edité, también con el Fondo de Cultura Económica, con Orfila, me dijo, oiga Raúl, pero si le ponemos Biología Moderna, a los 2 años ya no es moderno. No le preocupe, y lo voy a estar revisando, nuevas ediciones. Pues ya lleva 12 ediciones y 47 años de texto en toda América. Sus líneas de investigación son bioquímica y biología molecular, enzimas disulfuro, óxido reductasas, susceptibles a drogas y de nuevos compuestos tioles de bajo peso molecular en parásitos de humanos
técnica para detectar de forma temprana, en una muestra de sangre de individuos jóvenes aparentemente sanos, la posibilidad de llegar a tener una hipertensión arterial cuando adultos. Es un compuesto que descubrí yo en el hígado de la rata, que por cierto, todavía ahorita lo renové porque me tomó 6 años establecer la estructura química del compuesto y después me tomó otros 5 o 6 años la enzima que actúa sobre el compuesto. Pero ahí estaban los dos trabajos que tomaron 12 años o muchos años y no se sabía para qué servían. Pero tuve la suerte que pasan muchos años, 30 o 40 años, y los alemanes redescubren mi compuesto en el hígado de bovino y en otros órganos, y ahora sí descubren la función, que es que produce la presión arterial, eleva la presión arterial. Entonces ahorita, hace unos 2 o 3 años, se me ocurre, ya que terminé muchas otras cosas, pues voy a volver a estudiar mi compuesto, que yo descubrí, y si se puede también la enzima, pero en sujetos de 3 edades, jóvenes, maduros, adultos y adultos con hipertensión. Y ya conseguí las 30 muestras de sangre, ya les medí mi compuesto por espectrometría de masas y salió todo bien, menos el de los adultos mayores con hipertensión, porque no subió elevado el compuesto, que debía estar diciendo, por eso tienen la presión arterial elevada. Y aquí hay la duda, no lo sabemos, que a lo mejor estos sujetos sí estaban tomando el compuesto antihipertensor, y entonces por eso no está elevado el compuesto. Entonces ahora tengo que esperar, ya que me tranquilice todas estas cosas, de ir a buscar quién me da las 10 muestras de individuos con hipertensión, pero sin tratamiento. Y entonces ya lo publico el trabajo, que a lo mejor va a ser premio Nobel. Vas a ver que sí. Porque va a servir para prevenir la hipertensión a los jóvenes, a millones. Bueno, anda, pero a lo mejor estoy soñando. El doctor Ondarza fue asesor del CONACYT de 1971 a 1982. Me ayudó a hacer la carta donde me puse la creación del CONACYT. Me despierto a medianoche, era sábado, pues ya iba a ser domingo, con la idea, yo sé que está en la Posada Jacarandas alojado Luis Echeverría, que iba a ser el presidente de la República. Y se me ocurre y le despierto a mi esposa Estela, traíamos una maquinita de escribir en esa época. Le digo, Estela, ponle papel y te voy a dictar una carta dirigida a Luis Echeverría. Entonces todavía tengo la copia. Entonces le escribí una carta diciendo XXXX, lo invito a usted a un... porque yo leía por los periódicos que le gustaba hacer sesiones de trabajo en un desayuno a Echeverría. Entonces le digo, lo invito a un desayuno para que le invite yo a usted a varios científicos mexicanos de los más renombrados de México para que hablemos de la educación superior. Y entonces ya me lo escribió ella, que por cierto no había papel carbón y lo tuvo que escribir 2 veces para tener copia. Y entonces ya me fui el domingo en mi coche a la Posada Jacarandas, donde estaba alojado el candidato a presidente. El que me recibió en la sala no fue él estaba allá en las recámaras muy ocupado, pero vino su hermano Rodolfo, que fue el líder de Landa, de los artistas. Digo, hola doctor Ondarza, ¿y qué anda haciendo por acá? Le digo, pues vengo a saludar a su hermano y a entregarle una carta. Mire, ahorita está muy ocupado, pero démela a usted y yo se la doy. Bueno, se la entregué. Llegué a la casa de mi suegro y me dijo, Estela, ¿le vistes al Echeverría? No, no pude verlo. ¿Y qué hiciste? Pues le entregué la carta al hermano. Uy, dice, desconfió ella, quién sabe si ni se la entregue. Pues no, al otro día era lunes, ya estaba yo en la universidad, y que me suena el teléfono llamándome Echeverría, porque quería platicar conmigo para arreglar ese desayuno. Bueno, entonces ya fui a ver a Echeverría allá a su casa de San Jerónimo, y
me dice el secretario, oiga, ¿en qué restaurante vamos a hacer el desayuno? No, le digo, ningún restaurante. Para empezar, yo no voy a pagar todo un restaurante, ni les voy a andar cobrando a todos los que voy a invitar, que van a ser más de 30, no, lo vamos a hacer en mi casa. ¿En su casa? Sí, en mi casa. Pues pregúntele a Echeverría. Pues dijo que sí. Entonces tuvimos el desayuno, terminó, yo fui el primero en hablar y expusimos todos los problemas de la educación superior, etc. Y entonces él dijo que nos iba a ayudar dándonos una casa donde nos reuniéramos. Pero, al mismo tiempo que yo estaba proponiendo a él un cambio para hacer que el CONACYT antes se llamaba INIC, Instituto Nacional de Educación, y no daba dinero a los investigadores, nomás daba becas. Entonces, él pidió que le propusiéramos algo, pero entonces echaron para atrás todos, porque ya estaban metidos en otro tipo de actividad para también modificar al INIC. Entonces Rigo Cohen vino a mi casa y me ayudó a hacer la carta que le entregué a Echeverría, donde le puse la creación del CONACYT. Y me recibió en la noche en su casa, y allí en un escritorio, solos, con una lámpara, dice, léame su carta, que por cierto me ayudó Rigo Cohen, me dijo, tiene que ser muy breve y muy directa para no hacer perder el tiempo a gente tan ocupada. Y ahí le dije, pues mire usted, tal y tal, también tengo la copia de la carta, creo que hay que crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Después ya viene diciembre del 70, y él por decreto crea el CONACYT y nombra a Méndez Ocurro director, pero a mí no me invitan. Pero ya te conté que venía yo en enero por la calle y me encuentro a García Sánchez, el secretario. Me dice, oiga, Ondarza, usted va a ser uno de los pilares del CONACYT. Venga a verme para que platiquemos. Y voy y le digo a Estela, mi esposa, fíjate lo que me dijo. Sí, dice, te van a poner en el sótano. Uno de los pilares. El doctor Raúl Ondarza fue nombrado coordinador de comités de ciencias del CONACYT, quien había obtenido personalmente un apoyo directo del presidente de la República para contar con un fondo para proyectos de descentralización de la investigación científica. Me acuerdo que cuando llega una carta del Bravo Aguja, que era el secretario de Educación, al CONACYT, también el Ocurro, pidiéndole que formara un comité para estudiar la educación superior en México, una reforma. Me nombraron a mí el coordinador también, y miembro Soberón, que era coordinador de Ciencias de la UNAM, Maciel del Poli y otros dos más de la Secretaría de Educación Pública y de la NUYES. Nos estuvimos reuniendo durante 3 meses analizando la problemática de educación superior en el país, y cuando terminamos, pues se publicó. Estaba yo en la oficina con Méndez Ocurro y Bravo Aguja, fíjate, 2 secretarios, y yo ahí con ellos, y que suena el teléfono rojo. El presidente Echeverría llamaba a Méndez Ocurro, lo vi que estaban ahí hablando un rato, y le dice, señor presidente, pero aquí también está con nosotros Raúl Ondarza, que venga también él. Hizo Raúl Ondarza una preciosa labor, así que bueno, realmente desde entonces lógicamente tuvimos una mayor estrechez de amistad y de reconocimiento a ese hombre que sigue produciendo. Mire usted, señor presidente, el CONACYT hasta ahorita, pues todo muy bien, pero no se quejan los científicos de que no ven claro. Le quiero proponer que por primera vez en México haya subvenciones a proyectos de investigación para que no estemos pidiendo al extranjero, a Rockefeller, a la Kellogg, a la Guggenheim, etc. Muy bien, Raúl, está bien, apoyado, aprobado. Pero aparte le voy a decir otra característica que debe tener este programa, que el investigador que en México pida dinero para su proyecto, busque con quién hacer algo de mancuerna en el resto de la República, para que se descentralice, que no toda la decisión se haga aquí en el DF. Me parece perfecto. ¿Cuánto? 25 millones.
me los aprobó. Y así empezó el dinero con el que hice las subvenciones y los centros. Los 5 centros que crearon. Los 5 centros. Entre ellos el CIBNOR. ¿Cómo viste ahora que tuviste tu reconocimiento en el CIBNOR, ese CIBNOR que tú iniciaste al CIBNOR de hoy? Bueno, no era CIBNOR. Era CIB. Era CIB. Bueno, pues imagínate, han pasado 43 años. 43 más 2 que empecé con el centro y que no se pudo hacer de inmediato. O sea, de nada mandé a hacer estudios de la península, de la Baja California Sur, con unos economistas del CONACYT, para que me dijeran cómo estaba la cosa aquí de población, de economía, de escuelas. No, pues no había, todos se iban, los muchachos, después de la prepa, a estudiar a Guadalajara o a Estados Unidos, a otro lado, porque no había licenciatura. Entonces, ya que tuve los estudios, todo dije, no, pues ahora sí, voy a lanzarme a hacer el centro, pero Méndez de Ocurru me apoyó. Como tú sabes, traje aquí a 4 investigadores: Sandoval, director de Química de la UNAM, Rui Pérez Tamayo, Gómez Pompa y Córdoba, que eran pues muy audaces de aceptar una idea para echarle algo nuevo, de nada, de cero, para empezar, y dejar sus trabajos, o que los comisionaran. Entonces, desafortunadamente no se pudo con ellos, pero cuando ya vino Gerardo Bueno, el nuevo director, después de Méndez de Ocurru, me tomó 2 años para que ya por fin me dijera: Raúl, ¿cuándo nos echamos el centro? Pues ¿cuánto me va a poner de dinero? Y cuando ya me dijo la cantidad, dije, pues con esto voy a convencer a Córdoba, y le dije a Félix Córdoba, y fue el héroe que vino a echar a andar la idea conmigo, Félix Córdoba. Desde aquel momento, el licenciado Ángel César Mendoza Aramburo ofreció todo su apoyo a la idea. Lo hizo como secretario de gobierno y como primer gobernador constitucional de Baja California Sur. Siguió de cerca todo el proceso de creación del CIB, ahora CIBNOR. O sea, empezamos de nada, porque en otros lados, como Ensenada, ya había la Escuela de Ciencias Marinas, etc. Pero aquí no había nada de educación superior. Y creo que pues después vino la formación del CICIMAR, después el gobernador Ángel César me pidió a mí, como coordinador del CONACYT, que le ayudara a echar a andar la universidad de aquí, de ustedes. Y entonces le mandé 2 científicos para que estudiaran qué sería propio de carreras aquí. Platícanos una anécdota con Félix Córdoba. Pues tengo varias, pero como te dije, creo algún día una. Para Córdoba, el haber aceptado venir aquí, a un lugar tan aislado, yo creo que el pobrecito un día se desesperó de estar solo, y cuando yo le hablé, ya traía problemas con algunos investigadores que no se llevaron bien con él, y entonces me colgó el teléfono, enojado. Pero yo lo perdoné y vine a ver al gobernador de esa época. Creo que ya era Ángel César el gobernador del estado. Y lo vine a ver para decirle: mire, hay que perdonar a Córdoba. Es muy difícil conseguir a alguien que se venga aquí de director para un lugar que apenas se empieza. Y curiosamente también me pasó con el Calzatillo de SICA. También quiso renunciar y el director ya era Edmundo Flores. Y los directores dicen: sí, que se vale. No está fácil conseguir luego otro que venga. Y ya lo perdonamos y lo dejamos al doctor. O sea, creo yo, ahorita que estoy recapacitando, siempre he sido conciliador. Y además nunca hay que tomar una decisión. Como te dije, yo aprendí a no andar diciendo: ya me voy de ébano, y al otro día me aparezco allí, que no me fui. O sea, creo que todas esas lecciones sirven en la vida para, antes de tomar una decisión, piénsenla bien, para casarse, para estudiar una carrera, cuál carrera, porque a lo mejor estudiaron la incorrecta y se van por un camino chueco. El 18 de diciembre de 1984, en la Sorbona de París, Raúl Ondarza Vidaurreta recibe el grado de doctor
honoris causa en la República Francesa. Ya para finalizar, Raúl, platícanos un poquito cómo te sientes con el reconocimiento que te acaba de dar el signo. Pues de una manera que no lo creo. Lo voy a creer tal vez de que cuando me caiga el 20 y que ya se los enseñe a mis hijos y que digan, ay papá, pues sí, te felicitan todo. Digo, es algo para mí muy inesperado. La revelación de tu placa también. Fíjate, no, es una maravilla. De verdad, estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido de que ustedes sí saben reconocer. ¿Cómo no, Raúl? Al contrario, te agradecemos mucho, Raúl, tu presencia en este programa, Escenario SIBNOR. Aquí está tu casa en La Paz, siempre tu casa es SIBNOR, que tú fundaste, el Centro de Investigaciones Biológicas. Y pues muchas gracias, Raúl. Te esperamos pronto. Sí, ojalá pronto me inviten a darles una plática, un curso. Lo que quiero es que sintamos qué maravilla que estamos aquí, después de que han pasado tantas cosas, 15,000 millones de años para que se formara la Tierra, la vida, etc. No todos se dan cuenta de esto, que hay que apreciar la vida. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es el resultado. La visión y perseverante gestión del Dr. Ondarza trajo consigo frutos históricos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Muchas gracias, Raúl. Hecho. Hecho. Ahora sí ya no me hagas hablar porque ya te hablé mucho.